Hola, hola, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más en esta jornada de lectura de la palabra del Señor que hemos tenido todos los días. Bueno, estamos leyendo el libro de Isaías y yo quisiera invitarte para orar antes de reflexionar en el capítulo 48, que es el capítulo de hoy. ¿Todo bien? ¿Les parece? Padre nuestro, danos sabiduría para comprender tu palabra, Señor Dios, y no solamente para comprenderla, sino aquí también para practicarla. Que tú puedas ayudarnos a seguir, a poner en práctica en nuestras vidas tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, capítulo 48 de Isaías es una reprensión a la fidelidad, a la infidelidad de Israel. Este capítulo es una celebración de la victoria, una presentación del cuidado del Señor, pero al mismo tiempo una reprimenda a la infidelidad o por la infidelidad de Israel. Sabes que mientras leía este capítulo aprendí por lo menos 10 lecciones y subrayé 3 versículos que al final yo voy a mostrar para ti los versículos que subrayé y he puesto acá en mi cuadernito donde escribo todos los días las lecciones de 1, 2 o 3 versículos especiales que he elegido. Bueno, las lecciones que he subrayado también son 10. La primera está en el versículo 2, donde dice, sin embargo, de la ciudad santa se nombran y confían en el Dios de Israel, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Aquí hay la frase, de la ciudad santa se nombran. Es decir, sabes que desde el principio tenemos una reprimenda al pueblo que buscaba los beneficios que resultaban de la lealtad a Dios, pero no estaba dispuesto a pagar el precio de la obediencia. Entonces yo escribí acá la lección de la hipocresía o del orgullo, de las personas que quieren los beneficios, pero no quieren el precio de este beneficio. O sea, quieren la cura para una enfermedad, pero no quieren poner en práctica los 8 remedios naturales. Quieren las bendiciones de la protección, pero no quieren entregar a Dios lo que pertenece a Él en la mayordomía cristiana. Quieren la bendición del perdón de los pecados, pero no quieren la fuerza del Espíritu Santo para estar lejos del pecado. Así que hay una reprimenda acá para el orgullo y la hipocresía. Y yo aprendí acá entonces, para mi vida mismo, ¿verdad? La importancia de entregar todo en las manos del Señor. Número 2, está en el versículo 3 y el versículo 6. Dice, lo que pasó antes yo lo dije, de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Y el versículo 6 dice, lo oíste, lo viste todo y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. La lección número 2 es que Dios sabe, conoce todas las cosas, todas. Dios anuncia la palabra a través de los profetas, que es la Biblia, ¿verdad? Y los que escuchan la palabra de Dios serán felices. Como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado aquel que oye, aquel que guarda, aquel que lee, aquel que oye, aquel que guarda las palabras que están escritas en la profecía. Pero el texto muestra un Dios que actúa, conoce nuestros problemas y actúa. No se limita a mirar, Él anuncia lo que va a suceder y actúa en la historia para proteger sus hijos. La tercera lección yo saqué del versículo 10. Acá dice, he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Yo aprendí acá que muchas veces nosotros pasamos por aflicciones para aprender a crecer. A menudo necesitamos pasar por el fuego de la aflicción para desarrollar perseverancia, para desarrollar la fe. Incluso Elena de White escribió que el tiempo de angustia es el crisol que sacará a la luz caracteres semejantes al carácter de Cristo. Tiene la intención de llevar al pueblo de Dios a renunciar a Satanás y a sus tentaciones. Por lo tanto, si estás pasando por el crisol de la aflicción, clama al Señor, esté dispuesto a ser fiel al Señor, pase lo que pase, y Dios cuidará de ti. La cuarta lección que yo escribí acá es de la soberanía del Señor. El versículo 12 y el versículo 16 dice, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo soy el primero y él también el último. Soberanía. Dios no tiene límite de tiempo, ¿verdad?
Versículo 16 dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio hablé. Sabes, amigo, Dios siempre debe ser el primero en nuestra agenda y el último también en nuestro día de actividades. En este texto, Dios llama a la gente, dame oídos, ¿no? Dice, acercaos a mí. Dios siempre busca al ser humano y busca atraerlo hacia sí mismo. No somos nosotros quien buscamos a Dios, sino que Dios primero toma la iniciativa de buscarnos a través del ministerio del Espíritu Santo. Dios nos busca atraer a Él de regreso a sí mismo. Por eso en el versículo 16 dice, acercaos a mí, oíd esto. Es el llamado del Señor, que se repite mañana tras mañana en nuestros momentos de reflexión. Quinta lección. Es la lección que yo saqué del versículo 15 y yo llamo acá de la lección de la gran promesa. El versículo 15 dice, yo hablé, yo le amé, yo traje, por lo tanto será prosperado tu camino. Prosperado. Dios abre las puertas para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay que confiar en Él. La sexta lección es la lección del Espíritu Santo. Dios está dispuesto a enviar su Espíritu. El versículo 16 dice así, la palabra del Señor. Ahora me envió Jehová el Señor su Espíritu. El contexto de este versículo es Jesús quien habla. Cuando Jesús vino al mundo como el Mesías, Dios envió el Espíritu Santo para que estuviera sobre él, ¿verdad? Aquí se mencionan los tres miembros de la deidad, pero Jesús también envió al Espíritu Santo como consolador para dirigirnos y para consolarnos. El versículo o la séptima lección he sacado del versículo 17, que dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho y que te encamina por el camino que debes seguir. Wow, Jesús es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Esta no es una idea abstracta, sino una realidad cotidiana. Este versículo también dice que el Redentor enseña lo útil y guía en el camino que debemos andar. Ahora, ¿cómo Él lo hace? A través del ministerio del Espíritu Santo y a través de su palabra que nos orienta, que nos guía, que nos da sabiduría. Octava lección son las bendiciones de la fidelidad. El versículo 18 dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Es decir, el versículo muestra la ventaja de ser fiel al Señor, a los mandamientos del Señor. Los mandamientos fueron dados para guiar a la humanidad por los caminos de la paz, de la justicia, para guiarnos por el camino de la rectitud y protegernos del pecado y del sufrimiento. Por ello es bienaventurado todo aquel que en él confía. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, la novena lección habla de un llamado para salir de Babilonia. En el versículo 20, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Esta es una anticipación del tiempo en que Dios llamaría a su pueblo a salir de Babilonia espiritual para no tener el mismo destino que ella. Tanto literal como espiritual, Dios llama para salir. En los últimos días se hace la misma invitación, por lo tanto, una invitación para que el pueblo de Dios salga de Babilonia. Sin embargo, con respecto a la Babilonia espiritual. Y la décima lección que yo he aprendido es sobre el cuidado del Señor, que está en el versículo 21 y el versículo 22. Aunque los seres humanos buscan sinceramente la paz, no pueden garantizarla, sino por medios instituidos por Dios. Qué lindo, ¿verdad? Cuántas lecciones de este capítulo. Bueno, y yo he subrayado de manera especial y quisiera compartir contigo 3 versículos. El primero es el versículo 15, que voy a leer una vez más, después 16 y 17. Voy a leerlos una vez más. Yo hablé y lo llamé. Yo lo traje, por lo tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor es su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir. Bueno, queridos amigos, yo he subrayado de manera especial acá, en el versículo 15, la expresión Dios habló.
podemos conocer la voluntad del Señor? Porque Él habló. Su palabra tiene poder porque Dios habló. Y dice que Dios llama, o sea, Él toma la iniciativa de la salvación. Él quiere salvarme. Dios trae, Él me toma de la mano derecha y dice, no tengas miedo, no temas, yo estaré contigo. Dios prospera mi camino. Si ando con el Señor, yo seré feliz y tendré éxito. Después en el versículo 16 dice, acercaos a mí. Dios me llama todos los días porque me ama. Dice acá, no hablé en secreto. Dios revela en la Biblia y en la naturaleza su voluntad, ¿verdad? Para que sepamos y para que podamos seguir en el camino correcto. Después dice, me envió su Espíritu. Sabes que tú puedes vencer, tú puedes testificar, tú puedes amar porque tenés a tu disposición y yo tengo también el Espíritu Santo del Señor. Después del versículo 17 dice así, Redentor tuyo, Santo de Israel, soy Jehová Dios tuyo, que te enseña por tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir. Por lo tanto, en el versículo 17 presenta a Dios como nuestro Redentor. O sea, Él me salvó en la cruz y me salva todos los días. Después dice, Dios es el Santo de Israel. Su presencia santifica mi vida. Y entonces hay una expresión que se llama Dios me enseña. Es mi gran maestro para tomar buenas decisiones, ¿verdad? Dios me encamina por el camino que debo seguir. Solo hay un camino verdadero y Dios nos lo reveló. Nos reveló. Ahora, yo quisiera hablar contigo también de esto que he subrayado de manera especial, porque aquí dice el versículo 17, dice así, que Dios me encamina por el camino que debo seguir. Si tenés miedo, si tenés lucha, Dios está dispuesto a guiarte. Él es nuestro Dios, es el mismo, ayer, hoy y lo será para siempre. Y Él nos ensina para que, dice aquí, para tu provecho, para que tú puedas avanzar, para que tú puedas conocer más del Señor. Él te está dispuesto a ayudar. Vamos a entregar nuestra vida en sus manos, vamos a confiar en Él. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por la oportunidad que hemos tenido cada día de escuchar tu voz. Danos sabiduría para comprenderla y para practicarla, Señor Dios, pues nosotros oramos por todos nuestros amigos que acompañan con nosotros, revivados por su palabra y también nuestras redes sociales. Oro por cada uno de ellos, por su lucha, por sus dificultades, para que reciban el poder del Espíritu Santo. Oramos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Fue un gusto estar contigo. Nos vemos mañana para ser revivados por su palabra. Chao, chao.